Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Esta semana no ha habido muchas novedades en cuanto a noticias macro, pero la próxima semana tenemos el miércoles una cita muy importante porque vamos a conocer la tasa de inflación interanual en la zona euro. El dato de octubre fue de un 10,6% y se espera que baje a un 10,4%. Este será el primer dato estimado. Después, el 16 de diciembre, tendremos el dato final, pero si atendemos a anteriores meses vemos que al final en octubre tenemos una variación apenas de un 0,10% y en septiembre igual, por lo que el dato de inflación estimado suele ser bastante preciso. De momento en Europa no se está viendo un freno a la inflación, estamos en niveles de doble dígito, una situación que contrasta con la tasa de inflación interanual en Estados Unidos, que en octubre se situó en un 7,7% y donde parece que hemos visto ya el pico máximo en junio. La Reserva Federal empezó a subir tipos mucho antes que el Banco Central Europeo y los efectos se están adelantando sobre la zona europea. Si nos vamos a la tasa de inflación subyacente, en Europa este mes se espera que no haya movimientos, en octubre se situó en un 5% y ahora en noviembre también se espera esta tasa. Tampoco aquí en Europa estamos viendo un freno a las fuertes subidas desde mediados del año pasado. Si nos vamos a la subyacente de Estados Unidos, vemos que está en niveles más altos que en Europa, pero parece que se está estancando un poquito. Por tanto, miércoles 30, día importante porque vamos a conocer ese dato de inflación en Europa. Ese día probablemente haya bastante volatilidad, mucha precaución y ahora veremos niveles a tener en cuenta en los gráficos. Respecto al Nasdaq 100, poca variación respecto a la semana pasada. Esta semana cerraron las bolsas americanas el jueves por el Día de Acción de Gracias y el viernes abrieron a media sesión, por lo que no ha habido grandes variaciones, a excepción del Dow Jones que veremos después de analizar el Nasdaq y el S&P. Respecto al Nasdaq, estamos en una tendencia bajista de medio plazo realizando máximos y mínimos decrecientes y esta tendencia solo cambiará cuando se supere este antiguo máximo, zona de 13.739 aproximadamente. La media de 200 sesiones, como ves, está en fase descendente y es la primera zona de resistencia importante. Sería muy relevante para el Nasdaq superar claramente la zona de la media y que la media se girase al alza para, en vez de funcionar de resistencia, empezar a funcionar como soporte. Si nos vamos al S&P 500, la situación es similar, media de 200 sesiones en fase descendente. Ahora mismo está el precio atacando esta zona, sería muy importante dejarla atrás. Siguiente nivel de resistencia importante, la directriz bajista principal que viene uniendo máximos. Como dato adicional al S&P 500, recordamos que tiene objetivo activado por divergencia alcista hacia niveles de 4.045 puntos. Primera zona de soporte de corto plazo los 3.907 puntos y esta directriz que viene uniendo mínimos. Si nos vamos al Dow Jones, aquí sí tenemos la primera novedad y es que habríamos superado por poquito esta antigua zona de máximos, esta zona de los 34.294. Además, la media de 200 sesiones parece que se quiere girar al alza y aquí en primera instancia ya ha funcionado como soporte. Ahora, la clave. Toda esta subida vertical se podría tomar como un posible primer impulso y veremos en la corrección del impulso qué es lo que va a hacer el precio. Si en esta corrección te dibujase alguna estructura bonita y si confirmase que la media quiere funcionar de soporte, sería bastante interesante en el Dow Jones. Ahora, la clave para mí va a estar en el Russell 2000, el índice de empresas de mediana y pequeña capitalización de Estados Unidos. ¿Por qué va a estar aquí la clave? Bueno, lo hemos visto en vídeos anteriores. Tenemos aquí una zona de resistencia muy clara, zona de los 2.033 puntos. En caso de superarla, el índice estaría avisando que toda esta corrección lo más probable es que ya haya terminado. ¿Por qué? Porque de momento la corrección se ha frenado en el nivel de 1.651 puntos y en caso de superar esta zona de resistencia, el Russell 2000 activaría figura de doble suelo. ¿Cuál sería el objetivo? Proyectamos, nos daría un objetivo hacia la zona de 2.420. Ahora, de momento no está activado este objetivo. Esto es solo un posible escenario que hay que vigilar, pero no está confirmado. Mucho cuidado con actuar antes de tiempo. Niveles a tener en cuenta en el corto plazo. Veremos si la media de 200 sesiones funciona de soporte. En caso de perder la zona de la media, tenemos estos antiguos mínimos de los 1.762 puntos y después, por último, la zona de 1.651. Esto en Estados Unidos. Vamos a ver ahora la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX. Un DAX donde ya comentamos que había mejorado técnicamente y es que ha dejado atrás la media de 200 sesiones y ha superado también este antiguo máximo en el entorno de los 14.000 puntos.
Toda esta última subida vertical se podría tomar como un posible primer impulso. Repito una vez más, la clave va a ser si en esta corrección la media de 200 sesiones empiece a funcionar de soporte. Sería muy importante para el DAX y en extensión para otros índices europeos. Ahora aquí en estos niveles ya empezaríamos a tener precaución porque ya estamos entrando en zona de sobrecompra, el RSI está en 77 y en algún momento vamos a tener una consolidación a toda esta subida. Si nos vamos al Eurostoxx, la situación es similar al DAX. Aquí habíamos avisado de que podían venir subidas tras activarse este pequeño doble suelo y las subidas han sido bastante importantes, superándose la zona de los 3.820 y dejando atrás la media de 200 sesiones. Al igual que en el DAX, yo estaría pendiente de lo que va a hacer el precio en una futura consolidación de este impulso alcista vertical. El RSI también está en 77, en algún momento vendrá una consolidación. Si nos vamos al IBEX, índice español, avisó de subidas de corto plazo tras superar esta zona de 7.699 y parece que quiere dejar la zona de la media de 200 sesiones atrás para ir a atacar la siguiente zona de resistencia, zona de los 8.547. Primera zona de soporte la media y los 8.000 puntos. Nos vamos al FTSE, índice inglés, donde aquí avisábamos tras la aparición de esta vela diaria que mientras no se perdiera los mínimos de la vela estábamos abiertos a un rebote y el rebote se ha producido. Ya estamos acercándonos a zonas de resistencia importante, la primera en los 7.580 y en esta importante zona sombreada en el entorno de los 7.679. Nos vamos al MIP, donde también ha habido mejoría técnica, avisó de que podían venir subidas de corto plazo tras la activación de este doble suelo y además hemos superado esta antigua zona de máximos, dejando atrás la media de 200 sesiones. De hecho, después en el apartado de acciones veremos alguna acción interesante italiana. Ahora, niveles a tener en cuenta. Bueno, en el corto plazo tenemos aquí una pequeña zona de soporte en los 24.194. En caso de perder esta zona ya las siguientes estarían bastante lejanas. Ya tendríamos que estar pendientes a niveles de 23.000 y a la zona de la media de 200 sesiones. En cuanto a resistencia tenemos aquí una zona bastante importante en el entorno de los 25.517. Nos vamos al CAC, que también ha dejado atrás la media de 200 sesiones superando esta antigua zona de máximos, por lo que vemos que en la mayoría de índices europeos la situación es similar. Repito una vez más, la clave va a estar en lo que haga el precio en una futura consolidación. Si nos vamos al VIX, al índice de volatilidad del S&P 500, que normalmente tiene una correlación inversa con la renta variable, vemos que esta semana perdió la zona de soporte de los 22,64, con lo cual vinieron más caídas cerrándose este antiguo hueco alcista. Ahora ya empieza a estar cercana a soportes, esta antigua zona de mínimos en los 19,24 y esta otra en los 18,60. Primera zona de resistencia importante, la media de 200 sesiones. En el apartado de acciones vamos a empezar por tres acciones del continuo, Faes Farma, Almirall y Logista, después veremos alguna americana y terminaremos con varias europeas que están en situación interesante. Vamos entonces a empezar por Faes Farma, una acción que reduciendo el zoom vemos que este último gran rebote viene desde una zona de soporte importante, la zona de la doble directriz que viene guiando las subidas en Faes Farma desde el año 2012 y ahora si ampliamos el zoom vemos que últimamente ha estado corrigiendo. Está ahora mismo cerca de la primera zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, y cerca de la directriz bajista principal. Todo esto pudiera tomarse casi como una cuña descendente. Este tipo de cuñas normalmente suelen romper al alza, pero de momento yo tendría precaución mientras no se superara esta antigua zona de máximos, en el entorno de los 3,85. Esta sería la primera señal importante en este valor. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos que esta semana ha dejado una vela bastante positiva sobre la media de 200 sesiones. Veremos si tiene continuidad en las próximas semanas. Nos vamos a ver la situación de Almirall, que no hace tanto formaba parte del IBEX 35. Un Almirall que de momento ha detenido la caída en esta importante zona de soporte, zona de los 8,61 euros. Ahora tiene resistencias relevantes bastante cercanas. La primera, esta directriz azul que une máximos, y esta zona sombreada, además de la directriz bajista principal dibujada en color rojo. Daría una primera señal positiva en caso de superar los 10,37 y en caso de que la media de 200 sesiones se girase al alza.
Nos vamos ahora a ver la situación de Logista, una acción donde decíamos que había dado una clara señal positiva tras la superación de esta zona sombreada, esta antigua zona de máximos en el entorno de los 17,96. Posteriormente tuvo un apoyo a la media y en la media vino una fuerte subida. Ahora los soportes ya empiezan a estar lejanos, el primero estaría de nuevo en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y después en esta antigua zona de mínimos, en el entorno de los 18 euros. Nos vamos a ver ahora acciones americanas. Vamos a empezar por Tesla. Por cierto, te recuerdo que no hace mucho, hace 2-3 días analizamos las FAN. Puedes buscar el vídeo en el canal, también te lo voy a dejar, si me acuerdo, en comentarios. Bien, ¿qué podemos decir de Tesla? Lo primero, que ha perdido esta zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 179,04 dólares. Ahora bien, lo que parece que quiere hacer el precio es una especie de cuña descendente, no es del todo clara, pero aquí si ampliamos el zoom vemos que ha dejado un hueco alcista importante y mientras no se cierre podríamos asistir al menos a un pequeño rebote. Primera zona de resistencia, zona de los 200 dólares. En caso de superar esta zona podríamos ver una extensión, una continuidad del rebote quizás hasta esta otra zona en el entorno de los 230 dólares. De momento está débil, la media de 200 sesiones está en fase descendente, habíamos avisado de debilidad tras perder la zona de los 265,76 y yo aquí mientras no tenga una reestructuración clara yo me mantendría al margen. Nos vamos a ver la situación de otra acción americana, Dell Technologies, que se encuentra consolidando toda esta gran subida iniciada en mínimos del coronavirus. La subida fue muy importante, desde los 12,59 hacia la zona de los 60 dólares, prácticamente multiplicando por 5, y en algún momento tenía que consolidar. Ahora esta consolidación se está desarrollando mediante un canal descendente dibujado aquí en color rojo, y ahora mismo estaríamos en la parte alta del canal. Esta última subida viene precedida de una divergencia alcista tras superar esta antigua zona de máximos. Veremos si es capaz de dejar atrás la media de 200 sesiones y de superar esta resistencia. Primera zona de soporte de corto plazo, la zona de los 40 dólares. Nos vamos a otra acción americana, Analog Devices, ticker ADI, donde si reducimos zoom vemos que la tendencia es claramente alcista en el medio y largo plazo. Ahora en el corto plazo se encuentra consolidando, haciendo máximos y mínimos decrecientes. Yo aquí empezaría a vigilar este canal descendente dibujado en color azul. La superación de la parte alta del canal sería la primera señal positiva. Después, la siguiente resistencia estaría en el entorno de los 179,55 dólares. Nos vamos a la siguiente acción, Fabrinet, una acción que me habéis pedido y que tiene objetivo alcista por segundo impulso hacia niveles de 134,81. La primera señal positiva vino tras la superación de esta directriz bajista principal, desarrolló un primer impulso, se vino a apoyar en la media y a partir de ahí tuvo otro tramo impulsivo. Ahora empieza a estar alejado ya de soportes, el primer soporte sería esta directriz dibujada en color verde y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. No se ve porque prácticamente los niveles coincidirían con la directriz que viene uniendo mínimos. En resumen, buen aspecto técnico, pero quizás no sea el mejor timing de entrada. Nos vamos ahora a ver acciones europeas. Vamos a empezar por una acción que me gusta mucho, por Louis Vuitton, una acción que hemos analizado muchas veces en este canal y que ha sido noticia esta semana porque ha comprado al proveedor de joyería italiana Pedemonte. No trascendió de momento el importe de la compra, pero la compañía reporta que servirá para reforzar su división de joyería y relojería. Respecto a datos fundamentales, los datos reportados últimamente son muy positivos y respecto al aspecto técnico recordamos que tiene objetivo activado por triple suelo hacia niveles de 796,20 euros. Además, si supera los máximos históricos en la zona de 750,6, activaría un segundo impulso alcista hacia niveles de 1.012 euros. El sector lujo es un sector que me gusta bastante, sobre todo en la coyuntura actual de alta inflación, y esta sin duda es una acción interesante para tener en cartera. Ahora, comprar a niveles actuales, los soportes ya empiezan a estar lejanos, pero si se da alguna corrección, quizás a la zona de la media de 200 sesiones, se podría vigilar. Esta sería la primera zona de soporte, después ya tendría los 596 euros y muy importante ya para medio y largo plazo la zona de 534,8. Ahora nos vamos a ver tres acciones italianas. La primera sería el banco Intesa San Paolo, que no hace mucho la analizamos en el canal, decíamos que era importante superar esta antigua zona de resistencia, zona de los 2 euros, y recientemente ha conseguido superarla, por lo que ha mejorado su aspecto técnico.
Además, ha dejado la media de 200 sesiones atrás, se ha girado al alza y en caso de que se dé alguna corrección se podría vigilar para intentar incorporar a cartera. Ojo, como digo siempre, desde aquí se dan ideas, tú tienes que seguir un sistema, yo sigo el mío y es que al final la responsabilidad siempre es de cada uno. Aquí podríamos hablar de una especie de rectángulo roto al alza. Yo creo que lo más probable es que continúen las subidas, aunque ya estamos entrando en sobrecompra y en algún momento, al igual que sucede en índices, va a tener que venir una consolidación. Veremos si tras esta consolidación deja aquí alguna otra nueva señal alcista. Zona de resistencia importante esta antigua hueco bajista y después esta antigua zona de máximos en el entorno de los 2,71. Nos vamos a la siguiente acción, también italiana, que habría que vigilar, que sería Bucci, una acción que ha detenido la caída de momento en niveles de 14,07 y mejoraría su aspecto técnico en caso de superar esta zona de máximos en el entorno de los 18,63. En este escenario activaría objetivo alcista hacia niveles de 22,75 euros. Todavía no está activado, pero en caso de que supere esta zona de máximos daría una señal positiva. Nos vamos a la siguiente acción, también italiana, que de momento ha detenido la caída en esta importante zona de soporte, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 8,66. Por cierto, no he dicho el nombre de la acción, sería Campari, de ticker CPR, una acción que ha dado la primera señal de mejoría tras superar la directriz bajista principal y confirmaría en caso de superar la zona de máximos en el entorno de los 11,07 euros, porque en este escenario activaría objetivo por doble suelo hacia niveles de 13,36. Bueno, prácticamente, en caso de superar esta zona, ya lo más probable sería atacar la antigua zona de máximos. La zona, eso de los 13,33, 13,36 euros. Aquí de momento no se ha activado el objetivo. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde ya hace tiempo comentamos que había mejorado tras superar esta directriz bajista dibujada en color rojo y ahora se encuentra atacando la siguiente zona de resistencia, la zona de los 1,0365. Veremos si es capaz de dejarla atrás para una continuidad del rebote. La siguiente zona de resistencia ya estaría en niveles de 1,0790. Veremos si la media es capaz de girarse al alza y empezar a funcionar de soporte. Sería importante para ver más subidas. Respecto al oro, ya decíamos que había mejorado en el corto plazo tras la superación de los 1.679 y además tras la superación de este máximo habría activado objetivo por triple suelo hacia niveles de 1.850 aproximadamente. De momento se ha frenado en este máximo, pero ha dejado aquí una vela interesante, una vela con sombra inferior alargada, que marca soporte, al menos en el corto plazo, en el entorno de los 1.720. Veremos si es capaz de dejar la media de 200 sesiones atrás y de superar este máximo para atacar la siguiente zona de resistencia que estaría en los 1826. Lo más probable es ver subidas. Si nos vamos a la plata, vemos que, al igual que dijimos en vídeos anteriores, había mejorado tras superar esta zona de resistencia, una zona que tras superarse empieza a funcionar ahora de soporte. Estaríamos hablando de niveles de 20,65. Primera zona de resistencia, esta zona de antiguos máximos y donde ha dejado también este pico en el entorno de los 22,41. Al igual que en el oro, yo creo que lo más probable es una continuidad de las subidas. Respecto al petróleo Brent, tenemos una zona de soporte importante en los 82,33. Aquí dejo una vela con sombra inferior alargada. Sería muy importante para las subidas. A nosotros casi lo que nos interesa es que baje el petróleo para que siga bajando la inflación. Pero mientras no se pierdan los 82,33, seguimos teniendo peligro de que continúe el alza en el petróleo. Yo creo que vamos a perder esta zona de soporte. Ya la siguiente zona estaría en los 65,70. Primera zona de resistencia, la zona de la media, y después esta zona en el nivel de 100. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.